Así, amados hermanos, vamos a la palabra y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 17, glorias a Dios. Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 17, glorias a Cristo. Aleluya. Amén, amados hermanos. Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 17. Glorias a Dios. Glorias a Cristo. Y vamos a leer la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Aleluya. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Amén. Amén, amén y amén. Padre bueno, Padre misericordioso, Padre de la gloria, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu santa y bendita palabra, Padre. Gracias, Señor, porque solamente tú tienes palabras de vida para con nosotros, tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque en ti hay vida y vida con abundancia, Señor. Henos aquí tu pueblo, Señor. Venimos delante de ti, Señor, delante del trono de la gracia, Señor. Venimos con hambre y sed, Señor, pero no es hambre y sed de agua ni de pan, pero hambre y sed de tu presencia, hambre y sed de tu palabra. Sácianos hoy. Háblanos hoy, cámbianos hoy, restauranos hoy, edifícanos hoy, amonéstanos hoy, henos aquí tu pueblo, Padre. Por eso venimos a ti, Señor. Oh Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, toma control de esta reunión, Espíritu Santo. Que seas tu Espíritu Santo hablándonos a nuestros corazones, amonestándonos, Espíritu Santo. Que seas tu Espíritu Santo dándonos el pan de vida que es tu palabra. Háblanos hoy, cámbianos hoy, renuévanos hoy, restauranos hoy, edifícanos hoy, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús y en el poderoso nombre de Jesús. Yo ato fuera de esta reunión todo espíritu de confusión, todo espíritu de estobor, todo espíritu de mentira, de engaño, todo espíritu de dudas, todo espíritu de incredulidad y todo espíritu opositor. El Espíritu Santo de Dios los ato de manos y de pies, los echo al abismo en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Más derrama, Padre, derrama, Señor, sobre nosotros tu pueblo, Dios mío, Señor, espíritu de entendimiento, Señor, espíritu de discernimiento, Señor, y espíritu de revelación, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Espíritu Santo, toma control total de esta reunión, que seas tú, Señor, que seas tú, Padre Santo, Señor, poniendo cada palabra tuya en mi boca, cada pensamiento tuyo en mi mente, cada sentimiento tuyo en mi corazón. Quita todo lo mío y pon todo lo tuyo en mí, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Aleluya. Amados hermanos, en esta hermosa palabra está hablando aquí, amados hermanos, el Señor Jesús, diciendo: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solas. Amados hermanos, está hablando el Señor Jesús como nosotros, como pueblo del Señor, cómo nosotros podemos tratar los problemas, los conflictos, en el medio del cuerpo de Jesucristo. Porque, amados hermanos, siempre tenemos que entender, amados hermanos, que siempre habrán conflictos, problemas. Aún, amados hermanos, la misma Biblia habla de trigo y cizaña en el medio de la iglesia. Pero nosotros, ¿cómo podemos tratar con los conflictos, con los problemas en el medio del cuerpo de Jesucristo? Mira, amados hermanos, el Señor Jesús habla de 4 fases. Cada fase representa una fase de cómo tratar el asunto. La primera fase, dice el Señor en su palabra, que tenemos que hablar con esta persona a solas. Exhortar a esta persona a solas. ¿Y por qué a solas? ¿Por qué a solas, amados hermanos? Porque es importante, porque esta persona ha pecado contra ti,
hay un problema entre tú y ella. Y no es bueno, amados hermanos, pasando chismes, murmuraciones, hablando a mal de esta persona en el medio de la congregación, como algunos hacen, dañando la reputación del hermano. No está bien. Primeramente, a solas. La Biblia nos manda, amados hermanos, que tenemos que exhortarnos unos a otros cada día. Abre tu Biblia conmigo en Hebreos, capítulo 3, versículos 12 al 13. Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 13 dice así la bendita palabra del Señor. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Hebreos 3, del 12 al 13 habla de un mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento, Señor? Tenemos que exhortarnos unos a otros. Muchos dicen, no, lo que tiene que exhortar es el pastor. No, hermanos. Si tú ves a tu hermano que está en pecado y tú has visto el pecado, habla con tu hermano. Exhorta a tu hermano, porque es un mandamiento. ¿Y por qué tenemos que exhortarnos unos a otros? Aquí la Biblia dice una verdad verídica, amados hermanos, para que ninguno de nosotros tendrá un corazón duro por el engaño del pecado. El pecado tiene engaño. El problema, amados hermanos, cuando un pecado no está exhortado, uno tendrá el hábito de cometer el pecado pensando que está bien. Y una y otra vez, hasta que se constituye en un hábito en el medio del pueblo de Dios. La Biblia aún nos manda que nosotros no podemos ser partícipes tampoco, amados hermanos, en los pecados ajenos. Tenemos que exhortar, reprender las obras infructuosas de las tinieblas, los pecados. Nosotros como iglesia, la iglesia no es un lugar, amados hermanos, de tolerancia al pecado. Esto no es la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué, amados hermanos? La importancia de la exhortación en el medio de la iglesia para no permitir disensiones, contiendas, pleitos, chismes, murmuraciones dentro del cuerpo de Jesucristo. Porque esto causa ¿qué? Causa divisiones, causa pleitos, iras, enojos. Y muchos de nosotros, amados hermanos, vemos esto y hacemos la vista gorda. No, amados hermanos, la palabra del Señor nos manda a no tolerar el pecado en el medio de la iglesia. Si nosotros como iglesia toleramos el pecado dentro de la iglesia, amados hermanos, deshonramos grandemente a Dios, a nuestro Señor, a nuestro Salvador Jesucristo. Los miembros de la iglesia que practican, amados hermanos, las disensiones, las contiendas, los pleitos, las murmuraciones, el pecado, amados hermanos, en el medio de la iglesia traen deshonra sobre el cuerpo entero. Así también, amados hermanos, lo hacen aquellos que los toleran, amados hermanos, a ellos. Eso ha pasado en la iglesia de Corintios. En la iglesia de Corintios había disensiones, había pleitos, habían contiendas. Se iban uno a otro a los juzgados romanos. Y la iglesia calladita, amados hermanos. Nadie intervenga, nadie habla, nadie exhorta. Que tenía que venir el apóstol Pablo en persona para exhortar. Y él dice, ¿qué está pasando aquí? No hay ni uno entre vosotros espiritual para poner frente a esto. Ninguno de ustedes es capaz de juzgar este asunto. Qué vergüenza, amados hermanos. Si nosotros tenemos que juzgar los de afuera, cuanto más juzgar a los que están adentro. Aleluya. El propósito, amados hermanos, lo que estoy hablando se llama disciplina dentro de la iglesia. La iglesia de Cristo es una iglesia de orden. La iglesia de Jesucristo, amados hermanos, es una iglesia de orden, no es una iglesia de confusión. El propósito de esta disciplina en la iglesia de Jesucristo
es para la salvación del alma, de las almas, porque aún la persona exhortada, amados hermanos, es por amor a su alma. ¿Cómo es posible que usted vea a tu hermano en pecado y usted no abre la boca? Usted no exhorta, usted no habla, usted no dice nada, usted es tolerante, usted se hace la vista gorda. ¿Dónde está el amor? No dice la palabra en 1 Corintios capítulo 13 que el amor se goza de la verdad y no se goza de la justicia. El que ama tiene que decir la verdad. Ese es el amor, amados hermanos. Aleluya. Por eso vemos en la iglesia, amados hermanos, algunos miembros recasados, algunos están en fornicaciones, algunos están en contiendas, en murmuraciones, en iras, y hacemos la vista gorda. Entonces, amados hermanos, el propósito primero de la disciplina en la iglesia de Jesucristo es para la salvación de las almas. También, amados hermanos, es para llevar a la persona al arrepentimiento y apartar a esta persona del pecado. Si no hay confrontación al pecado, la persona persevera en el pecado. Y también es para proteger a los miembros del cuerpo de Cristo, los miembros de la iglesia, de cometer el mismo pecado. Como hay tolerancia, le está haciendo el hermano, le está haciendo la hermana, pues yo también lo voy a hacer. Parece que no es pecado. Amén. Y otro punto importante, amados hermanos, van a honrar a Dios en el medio del pueblo de Jesucristo. Y otro punto importante, amados hermanos, para que no seamos o no sea esta persona piedra de tropiezo a los demás. Amados hermanos, es vergonzoso, amados hermanos, que un creyente sea una piedra de tropiezo a los demás, porque esto puede hacer tropezar a los nuevos. Hermanos, es vergonzoso ver hermanos y hermanas que llevan años el evangelio y siguen haciendo el mismo pecado por años, dando mal testimonio por años. Se piedra de tropiezo para los demás por años. Abre tu Biblia conmigo, Marcos capítulo 9, versículo 42. Marcos capítulo 9, versículos 42. Glorias a Dios. Entonces, amados hermanos, aleluya. La iglesia del Señor es una iglesia de orden. La iglesia del Señor es una iglesia que no tolera el pecado, amados hermanos. La iglesia del Señor es una iglesia donde tenemos que exhortarnos unos a otros cada día, dice el Señor, para que el corazón no sea endurecido por el engaño del pecado. Marcos 9:42 dice así: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Aquí habla Jesús. Algunos son piedra de tropiezo para los pequeños, para los nuevos. Y tenemos, amados hermanos, que hacer por obra esta enseñanza que hemos visto en Mateo capítulo 18, que es la doctrina de la disciplina en el medio de una iglesia. Esa doctrina la tenemos que aplicar a rajatabla, amados hermanos. El primer paso, amados hermanos, es hablando en privado a solas. Y yo digo, amados hermanos, que muchos de los casos, la mayoría podemos decir, de las personas, cuando uno los habla a solas y los exhorta, va a haber un cambio, un fruto de arrepentimiento. Vale, pero ¿qué pasa si la persona sigue perseverando en el pecado? Sigue otra vez y no quiere cambiar. La Biblia dice claramente, amados hermanos, si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Conste toda palabra. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Bueno, vamos a ampliar más. Ahora solas no sirve. Voy a traer un hermano o hermana espirituales. Un hermano espiritual, una hermana espiritual, y hablamos con esta persona. Hermano, hermana, por favor, apártate del pecado. Deja el pecado, hermano, deja el pecado, hermana. Amados hermanos, si la persona escucha, glorias a Dios, le hemos ganado su alma. Le hemos sacado una alma como una ascua del fuego del infierno, glorias a Dios. Gloria a Cristo. Ahora, amados hermanos, glorias a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Amados hermanos, es el segundo paso.
Pero hay un tercer paso, si la persona sigue perseverando en el pecado. Ahora tenemos que hacerlo la iglesia, la asamblea públicamente. Hay que hablar de este pecado, amados hermanos. ¿Por qué, amados hermanos? Porque hay un propósito de esto. Para la restauración, el objetivo, amados hermanos, es que la persona al verse avergonzada o marginada de la comunidad, reconozca su error y haya arrepentimiento. Mira, amados hermanos, Dios es sabio. También, amados hermanos, ¿por qué hay que sacarlo el pecado a la iglesia? Como dice la palabra aquí, a la luz, para evitar que el pecado o esta actitud pecaminosa de aquella persona dañe al resto de la congregación. Los demás se darán cuenta, digo, oh, Dios mío, aquí sí que hay disciplina. Y también para demostrar que la iglesia no aprueba el comportamiento pecaminoso, amados hermanos. No podemos permitir disensiones, ni chismes, ni murmuraciones en la iglesia, amados hermanos. Aleluya. Ahora, amados hermanos, este tercer punto, cuando el Señor Jesús dijo que hay que ya pasar al tercer paso a la iglesia, en privado no hay cambio. Otra persona más, no hay cambio. Ahora vamos a hablar en público. Hay que avergonzar a esta persona en público. Alabado sea el nombre del Señor. Reprensión pública. Abre tu Biblia conmigo en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 19 al 21. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 19 al 21. Glorias a Dios. Aleluya. Glorias a Dios. Dice así: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Amén. Mira, amados hermanos, el tercer paso o la tercera fase, que es la reprensión pública. Aquí dice claramente, primeramente dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Qué significa aquí? Que si alguien viene a hablar contra el pastor, contra un anciano de la iglesia, tenemos que tener mucho cuidado. Ahí no se acepta, amados hermanos, salvo con ¿cuánto? 2 o 3 testigos. ¿Qué pasa, amados hermanos? Hay hermanos que prestan el oído a las murmuraciones. Le empiezan a hablar contra el pastor y empiezan a tomar parte. Y muchas veces el diablo usa esto, amados hermanos, para causar disensiones, contiendas, pleitos, murmuraciones, chisme. Y esto, amados hermanos, divide la iglesia, divide el cuerpo de Cristo. Si alguien te viene a hablar contra tu pastor, contra la persona que dirige la obra, contra un anciano en la iglesia, que significa, por ejemplo, un ministro de la iglesia, usted ten mucho cuidado, amados hermanos. Mínimo 2 o 3 testigos, dice la palabra. ¿Por qué? Porque el diablo es astuto. Puede usar la persona más débil en la iglesia, una persona que no está en el Señor, y inhala contra el pastor o contra el ministro y va a hablar a las personas. Dice, mira, esto ha pasado, es así, así. Usted tiene que tener mucha prudencia. Alabado sea el nombre del Señor. Si alguien te llama por teléfono, una persona habla mal de un ministro en la iglesia, una persona líder en la iglesia, una persona que está ministrando en la iglesia, usted tiene que tener mucho cuidado. Y siempre, amados hermanos, hay que pedir 2 o 3 testigos. Punto 1. Claro, porque esa persona tiene que tener testigos de lo que está diciendo. Evidencias. No decir yo creo, yo pienso, es que es así. ¿Usted tiene testigos? ¿Alguien más ha visto esto? No, solamente yo. No sirve. Amados hermanos, y aquí dice algo tremendo. ¿Qué pasa con aquellos que persisten, insisten con el pecado? Hermano, deje este pecado. Hermana, deje este pecado. Hay que reprenderlos delante de todos. Reprender a aquellas personas delante de todos, dice la palabra. Reprenderlos delante de todos. ¿Para qué? Para que los demás teman. ¿Qué quiere decir, amados hermanos?
para que haya temor de Dios en el medio del pueblo, para que los demás temen, amados hermanos. Alabado sea el nombre del Señor, para que los demás teman. Entonces, amados hermanos, esto se puede decir, sí, tenemos que hacerlo. Y tenemos que dejar, amados hermanos, el humanismo. Tenemos que dejar el humanismo, amados hermanos. Ay, no, pero ¿cómo vamos a hacer esto? No, lo tenemos que hacer porque así dice el Señor. Mira, amados hermanos, ¿sabes que el apóstol Pablo ha reprendido públicamente al apóstol Pedro? Públicamente, sí. Abre tu Biblia conmigo en Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. De hecho, hay casos, ni hace falta ir por la primera ni la segunda fase, inmediatamente reprender públicamente, amados hermanos. Porque si eso públicamente, está pecando públicamente. Ahí dice, no, voy a hablarlo solo. No, habla públicamente porque está cometiendo públicamente un pecado y hay que hablar y reprender públicamente como hizo el apóstol Pablo con el apóstol Pedro. Aleluya. Gálatas 2 del 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Glorias a Dios. Mira, amados hermanos, es un caso muy... La Biblia, acuérdense que toda la escritura está inspirada por Dios y para un propósito, para la edificación de la iglesia, amados hermanos. Y mira, amados hermanos, el apóstol Pablo ve una conducta pecaminosa del apóstol Pedro. ¿Qué hacía el apóstol Pedro cuando él vino? Comía con los gentiles como no hacía diferencia entre judíos y gentiles, porque los judíos tenían la costumbre, los judíos que no son creyentes, por supuesto, que no comen con los gentiles. Lo ven los gentiles como enemigos de Dios, como no tienen que unirse con ellos, no comer con ellos, no tener ninguna comunión con ellos. Y eso hacían los judíos que no son creyentes en Jesucristo. Por ahora en Jesucristo, dice la palabra, que ha caído esta pared de separación, no hay diferencia entre judío y gentil. Somos un solo pueblo para con Jesucristo. Y eso practicaba este versículo bien el apóstol Pablo. El apóstol Pablo comía con los gentiles, hablaba con los gentiles, bebía con los gentiles, dormía en las casas de los gentiles, siendo él judío. Los tenía el mismo, como hermanos, no hacía acepción de personas entre gentil y judío. Pero el apóstol Pedro, cuando vino, hacía lo mismo que Pablo. Al principio comía con los gentiles y hacía vida con ellos normal. Pero cuando vinieron unos judíos de Jerusalén, cambió su actitud. Se apartaba. No comía con los gentiles. Los pobres venían, Pedro, ven a comer. Digo, no voy a comer con ustedes. ¿Y sabes qué? Arrastraba a Bernabé con él. Bernabé también hizo lo mismo que él. Le influía en él, digo, pues el apóstol Pedro, verán, hermanos, si el apóstol Pedro, que es un apóstol de Jesucristo, él no come con los gentiles, yo tampoco voy a hacerlo. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo, amados hermanos? Le reprendió delante de todos. Públicamente, porque era de condenar. Porque hizo un pecado terrible delante de los pobres gentiles. Él no quería comer con ellos, le hizo acepción de personas y esto es pecado. Y fue reprendido el apóstol Pedro por el apóstol Pablo por este pecado públicamente. ¿Habéis dado cuenta, amados hermanos, que esto se aplica también a los apóstoles? Amén. Es decir,
nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que si alguien comete un pecado públicamente, hay que exhortar y reprenderlo públicamente. Porque los demás, cuando ven que no hay nada, ay, pues está bien lo que hace el hermano, lo que hace la hermana. Amén, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, hablar, exhortar, reprender. Pero también la Biblia nos manda a apartarnos de aquellos que andan desordenadamente. ¿Dónde está esto? En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 7. Glorias a Dios. Esa es una fase más fuerte, un escalón más alto, podemos decir. Ya hablé con la persona, no hace caso, entonces insiste en su pecado. Ahora, amados hermanos, como iglesia, como el cuerpo de Jesucristo, tenemos que dar un paso más. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 7. Glorias a Dios. Aleluya. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 7. Amén. Glorias a Dios. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Amén, amén, amén. Amados hermanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ha dado la orden que cualquier hermano o hermana que ande desordenadamente, dice que significa que no se sujeta a la enseñanza, no se sujeta a la palabra, sigue haciendo lo mismo, insiste en el pecado. Amados hermanos, dice que lo que nosotros tenemos que hacer es apartarnos de aquel hermano, apartarnos. Por lo tanto, sí. Mira, amados hermanos, os voy a decir algo. Esto es una disciplina, es una doctrina de la disciplina de la iglesia. ¿Por qué, amados hermanos? Para que esta persona se avergüence, para que él vea que la iglesia ve y reconoce su pecado, para que la persona medite, para que la persona reacciona, para que la persona tenga arrepentimiento. Para el bien de él. Es amor. Entonces, amados hermanos, ¿qué pasa en la iglesia? En la iglesia, amados hermanos, en los tiempos del apóstol Pablo, sabemos que ellos comían ahí. Prácticamente, amados hermanos, había comida para todo el mundo, porque todo el mundo participaba, dejaban ahí, amados hermanos, aún vendían sus casas, alabados al nombre del Señor, amados hermanos, y daba todos los dineros el dinero a la iglesia, y ahí compraban alimento, alabados al nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender algo, glorias a Dios, nosotros tenemos que entender, en la iglesia comían juntos, pero había personas que no trabajaban. ¿Para qué voy a trabajar? Que aquí hay 3 comidas, hay desayuno, almuerzo y cena. Entonces, había personas dentro de la iglesia que no trabajaban. Y sabes que, amados hermanos, ¿cuál fue la orden inspirada por el Espíritu Santo al apóstol Pablo? El que no trabaja no come. El que no trabaja, ¿cómo? ¿Cómo voy a pedir a una persona dando el plato ahí de comida? Amados hermanos, otra vez le veo como duro, ¿no? Como severo. Pero, amados hermanos, eso está hecho para el bien. Porque nosotros, y muchas veces he visto a algunos hermanos que no quieren trabajar y quieren ayuda. Hermano, ten mucho cuidado. Se aplica también con otras personas que no quieren trabajar, que son pagos, que son ociosos. Entonces, no tienes que reforzar su brazo, darle ánimo, ayudarle. Muchas veces la única solución, lo siento mucho, hermano, yo no te voy a ayudar a trabajar. Necesita exhortación, necesita reprensión, Y mira, amados hermanos, cuando usted ve aquí el nivel de unión de la unión del cuerpo de Cristo para levantar este hermano,
o para exhortar a este hermano y para aplicar la disciplina es unánime. Unánime. Nosotros no podemos decir, ay no, pobrecito, no, yo lo voy a ayudar. Eso es, amados hermanos, se llama desobediencia. De hecho, dijo, cualquiera que no obedece a esta enseñanza, tampoco tenemos que unirnos con él. Abre tu Biblia conmigo ahora en 1 Corintios, capítulo 5. 1 Corintios, capítulo 5, versículos 11 al 13. 1 Corintios, capítulo 5, versículos 11 al 13. Glorias a Dios. Aleluya. Glorias a Dios. Dice así la palabra de Dios. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Mira, amados hermanos, el nivel sube, ¿ves? ¿Habéis dado cuenta? A solas, dos personas, reprensión. Llega un momento, amados hermanos, que debemos aplicar este versículo con aquella persona. No, eso se llama disciplina. No ni nos juntamos ni comamos con esta persona. Imagínense, amados hermanos, una marginal total a esta persona. Marginación total. ¿Por qué, amados hermanos? Con el mismo propósito. La persona tiene que entender que está en pecado y la iglesia no tolera su pecado. Deje este pecado, hermano. No quiero dejar el pecado. Entonces, amados hermanos, esto ha pasado en la iglesia de Corintios. Había un hombre que tenía relaciones con la esposa de su papá, su padre. Y toda la iglesia sabe. Y nadie abría la boca. Nadie exhortaba. Nadie le reprendía, amados hermanos. Tenía que venir el apóstol Pablo y reprender a la iglesia. A la iglesia. Y sabes, amados hermanos, que el apóstol Pablo ha decidido echar a esta persona fuera de la iglesia. Esto, amados hermanos, quizás uno dice, uy, pero qué fuerte. Amados hermanos, Dios, hay una doctrina en la Biblia, se llama la doctrina de la separación. Dios siempre ha pedido a su pueblo separarse del pecado, separarse de las naciones. No podemos tener alianza ni comunión con yugo desigual. Ahora en la iglesia tenemos que aplicar el mismo principio, la misma doctrina. No podemos tolerar en el medio de la iglesia, amados hermanos, a alguien que insiste en contaminar el cuerpo de Jesucristo. Eso es una levadura. Tenemos que entender, amados hermanos, nosotros y sobre todo cuando esto está afectando al resto de la iglesia. Amados hermanos, cuando empieza una persona, por ejemplo, en disensiones, en chismes, en contiendas, en murmuraciones, hablando mal de esta persona, hablando mal de la otra persona, y esto hace que la iglesia se convierta en una iglesia chismosa. Hay que hacer algo. Entonces, amados hermanos, y no solamente esto, hay un mandamiento que está en Romanos, capítulo 16, versículos 17 al 18. Romanos capítulo 16, versículos 17 al 18, glorias a Dios. Romanos capítulo 16, versículos 17 al 18, glorias a Cristo, aleluya. Amados hermanos, esa es la doctrina, la disciplina dentro de la iglesia, amados hermanos, está mandada por Jesucristo mismo. Eso no es una opinión personal, es una doctrina de Dios. Romanos 16, del 17 al 18.
Aleluya. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Mira, amados hermanos, mira hasta dónde tenemos que fijarnos nosotros como cuerpo de Cristo en aquellas personas que causan divisiones y tropiezos. No tolerar, no, fijarnos. Y cuando una persona causa divisiones en el medio de la iglesia, tropiezos, ¿qué tenemos que hacer? Apartarnos. Tenemos que apartarnos de aquella persona o aquellas personas. No podemos tolerar esto, amados hermanos. La iglesia tiene que actuar. Aleluya. Entonces, amados hermanos, allí dice, tenemos que fijarnos. En otras palabras, no debemos dejarlo ahí, hermanos. Hay una persona que está causando división y la iglesia tiene que saber de esta persona y la iglesia tiene que tomar acciones. Habla, amados hermanos. Habla. No te caes porque tenemos que fijarnos en aquellas personas que causan divisiones y tropiezos y compartirlo con el pastor. Pastor, hay una persona que causa divisiones en la iglesia y tenemos que hablar con esta persona y tenemos que exhortar a esta persona. Ahora, amados hermanos, esa es la tercera fase. Pero ¿qué pasa si la persona después de una y otra amonestación, exhortación, sigue perseverando en el pecado, aún después de reprenderla públicamente, aún después de hablar, aún después, siguen divisiones, siguen contiendas, sigue trayendo falsas doctrinas, sigue perseverando, justificando su pecado? Tito capítulo 3, versículos 10 al 11. Esa es la cuarta fase, amados hermanos. La primera fase a solas, luego con dos personas, luego la iglesia. En la iglesia públicamente, reprende la iglesia, habla, la iglesia se va a unir y luego la iglesia no se va a juntar con esta persona. Y luego, amados hermanos, el último, tratar esta persona como ¿qué? Como gentil. Y esa es la última fase, la fase número 4. Tito capítulo 3, versículos 10 al 11, glorias a Dios, aleluya. Tito capítulo 3, versículos 10 al 11 dice así: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ahí esa es la última fase, es echar la persona del cuerpo de Cristo. Y sí se puede, sí. Como hizo el apóstol Pablo con aquel hombre. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la persona no quiere reconocer su pecado, insiste con su pecado, está contaminando el cuerpo de Cristo, insiste en las disensiones, insiste en dividir la iglesia. Pero fíjense, amados hermanos, después de una y otra amonestación, es decir, ha pasado por las fases estas y sigue perseverando, sigue insistiendo, sigue justificando su pecado. Yo sé, amados hermanos, que esta palabra es fuerte, pero es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque nosotros muchas veces, amados hermanos, somos muy humanistas. Nos movemos más por los sentimientos. La otra vez estamos ahí en la casa, en la reunión ayer sábado, en el culto del sábado, y una hermana dice, ay, hay una persona que le echaron de una iglesia. Pobrecito, que eso no se hace, me dice. Y digo, hermana, para empezar, sí que se hace, le dije. Si esta persona, después de una y otra reprensión, sigue causando divisiones, contiendas, pleitos, no quiere dejar el pecado, no quiere volver a Dios, la iglesia no tenemos otra solución. Lo que hizo el apóstol Pablo con aquel hombre, lo echó de la iglesia. Le entregó a Satanás también, dice la palabra. ¿Para qué?
para que se arrepienta. Es que el propósito es el arrepentimiento. La persona tiene que entender que aquí en la iglesia no se tolera el pecado, amados hermanos. Amados hermanos, esa es la doctrina de Jesucristo. Esas 4 fases son puestos por el mismo Señor y Salvador Jesucristo. Hablar a solas, traer otra persona, reprenderlo públicamente, y luego no juntarse, no unir con esta persona, amados hermanos. Y lo último, si la persona sigue perseverando, no queda más remedio que desechar a esta persona. En otras palabras, echar a esta persona del cuerpo de Cristo, porque sigue causando disensiones, sigue causando contaminaciones en medio de la iglesia. Es palabra de Dios. Aquí, amados hermanos, no tenemos que usar los sentimientos. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. La palabra dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Lo que hizo el apóstol Pablo es correcto, claro que sí. Pero echó un miembro de la iglesia, sí, porque no quiere dejar el pecado. Está causando división, está contaminando, está trayendo levaduras. Alabados al nombre del Señor. Ese es el mandamiento, amados hermanos. Esta es la doctrina de la disciplina, y vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Padre misericordioso, Padre de la gloria, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida, tu palabra cambia, tu palabra renueva, tu palabra restaura, tu palabra edifica. Gracias por tu palabra, Señor. Y es aquí, Señor, tu pueblo, Padre. Venimos a ti, Señor, con un corazón contrito, Señor, un corazón humillado, Señor. Hemos recibido, Señor, el pan de hoy, que es tu palabra. Pero también venimos, Señor, delante de ti, Señor, delante del trono de la gracia, Padre, reconociendo, Señor, nuestros pecados, Señor. Reconocemos nuestras iniquidades, Padre. Venimos a ti, Señor, con un corazón arrepentido, Padre. Y te pido perdón, Padre Santo, Señor. Perdónanos, Señor, por tolerar el pecado, Señor, dentro de la iglesia de Jesucristo, Señor. Perdónanos, Padre Santo, Señor, por ser partícipes, Señor, en las obras infructuosas de las tinieblas, Padre. Perdónanos, Señor, por no abrir la boca, Señor, para exhortar, como dijiste en tu palabra, al pecado, Señor, cada día. Perdónanos, Señor, por prestar oídos al chisme, a las murmuraciones, a las disensiones. Perdónanos, Padre Santo, Señor, por tener al hombre en más importancia que tu palabra, Padre. Perdona nuestras rebeliones, nuestras desobediencias, Padre, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y desde hoy, Señor, queremos poner por obra tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no solamente ayudadores de ella, Señor. Por eso hoy, Señor, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, renunciamos, Señor. Hoy yo renuncio, Señor, yo renuncio, hermano. Yo renuncio, Señor, a toda comunión, Señor, con el pecado, a toda tolerancia al pecado. Hoy renuncio, Dios mío, Señor, a ser partícipe en las obras fructuosas de las tinieblas. Renuncio, Señor, a toda desobediencia, a toda rebelión. Renuncio, Señor, a todo pecado, Señor, a todo pecado, Dios mío, Señor. Perdónanos, Señor, límpianos, Señor, purifícanos, Señor, santifícanos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Señor. Mas hoy, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, revístenos de poder, poder para resistir a la carne, poder, Señor, para predicar tu palabra, poder para amar, poder para exhortar, poder para aconsejar, poder de Dios. Poder de Dios, Señor. Necesitamos de tu poder, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo. Revístenos de poder. Hoy, Señor, queremos ser revestidos de poder. Revístenos de amor. Revístenos, Señor, de amor, de fe, de piedad, de gozo. Revístenos, Señor, de humildad, de justicia, de santidad. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Porque tu palabra es vida. Tu palabra cambia. Tu palabra renueva. Tu palabra restaura. Gracias por tu palabra. En el poderoso nombre de Jesucristo. En el poderoso nombre de Jesucristo. En el poderoso nombre de Jesucristo. Glorias al Padre. Glorias al Hijo. Glorias al Espíritu Santo. Vamos a orar, amados hermanos, por los enfermos. Amados hermanos, pon tu mano donde hay el dolor, si hay un dolor, y si no hay una enfermedad interna, pon tu mano sobre tu corazón y vamos a orar con fe. Padre Santo, Señor, tu palabra dice, Señor, aleluya, Señor. Tu palabra dice, Señor, pedid, se les dará, Señor, aleluya. Tu palabra dice que todo lo que pedimos, Señor, conforme a tu voluntad, tú oyes, Señor. Y esta es tu voluntad, Dios mío, Señor, salvarnos, sanarnos, restaurarnos, Señor. Por eso acudimos hoy al trono de la gracia, Señor, con súplicas y con ruegos, Padre, clamándote, Señor, sanidad, Dios mío, Señor, porque en tu llaga, Señor Jesús, hemos sido sanados y curados, Señor, como dice tu palabra, Señor. También tu palabra dice, Señor, que estas señales acompañarán a aquellos que creen en ti. En tu nombre, Señor Jesús, echarán fuera demonios y en tu nombre, Señor, orarán y se sanarán los enfermos, Señor Jesús. Esta es tu palabra, Señor. Nosotros queremos en tu palabra. Queremos en tu poder, aleluya. Porque tú, Señor, quitaste, Señor, y llevaste todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades, aleluya. Tú eres nuestro sanador. Por eso acudimos a ti, Señor, con súplicas, con ruegos, Padre. Señor, extiende, Señor Jesús, tus manos sanadoras sobre nosotros. Sánanos, Señor. Sana, Señor, toda enfermedad, toda dolencia, todo dolor. Sana, Señor, todo órgano, Dios mío, Señor. Todo nervio, Señor. Sana, Dios mío, Santo Dios, todo tendón, todo hueso, Señor. Sana, Señor. Sánanos, Señor. Sánanos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Y en el nombre de Jesús ya te echo fuera de nosotros todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de debilidad, todo espíritu de muerte, los ato de manos y de pies y los echo al abismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, aleluya. En el nombre de Jesucristo hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad en el nombre de Jesús, porque la sangre de Jesucristo tiene poder, la sangre de Jesucristo tiene poder, la sangre de Jesucristo tiene poder, poder para salvar, poder para sanar, poder para restaurar, poder para liberar. Gracias, Señor Jesús. Da gracias, hermano. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por sanarnos. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por darnos convicción de pecado, juicio y justicia. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. Glorias al Padre, glorias al Hijo y glorias al Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Glorias a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria, gloria, gloria al que vive, al que reina por los siglos de los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Glorias a Dios. Aleluya.